Alemania tiene fama de ser un país ordenado, un país donde los trenes llegan a la hora, donde la gente separa la basura en 7 cubos distintos y donde nadie cruza en rojo, aunque no venga un coche en 3 kilómetros a la redonda. Y luego te sientas a su mesa y descubres que ese orden es mentira. Que debajo del mantel hay una guerra tan vieja como el país, más vieja incluso, porque Alemania como nación es de anteayer, pero sus salchichas se llevan matando desde la Edad Media. Aquí nadie se pone de acuerdo en nada. No se ponen de acuerdo en cómo se llama una albóndiga, no se ponen de acuerdo en si el codillo se hierve o se asa, y desde luego no se ponen de acuerdo en a qué hora se puede comer una salchicha blanca sin que te miren como a un criminal. Alemania no tiene una cocina, tiene un tratado de paz que nadie ha firmado, servido con patata. Y para entender la magnitud del desastre, hay que empezar por Berlín, que es donde vive la salchicha más famosa del país y también una de las más ridículas, dicho con todo el cariño. La Currywurst. Una salchicha de cerdo, frita o a la plancha, cortada en rodajas, ahogada en salsa de tomate con curry en polvo por encima y servida en una bandejita de cartón con un palillo de madera, y si hay suerte, un panecillo al lado para mojar. Suena a comida de cría, y básicamente lo es, solo que aquí se la comen adultos con abrigo largo a las 11 de la mañana de camino al trabajo, de pie, en un puesto callejero, con esa dignidad alemana intacta como si estuvieran firmando un contrato. La leyenda dice que la inventó una mujer, Herta Hauer, en el Berlín destrozado de 1949, mezclando ketchup y curry que le habían dado unos soldados británicos. Hasta tiene su propia placa conmemorativa y su propio museo, que cerró, porque hasta un museo dedicado a una salchicha con ketchup tiene sus límites de público. Y aquí viene el primer pique nacional, porque la cuenca del Ruhr, esa zona industrial del oeste, también reclama la Currywurst como suya, como comida de minero, y en Bochum te dirán que la de Berlín es una impostora. 2 regiones peleándose por la autoría de una salchicha con curry en polvo. Bienvenido a Alemania. Y ya que hemos abierto el melón de las salchichas, que en este país es menos un melón y más un campo de minas, hay que hablar de la Bratwurst, porque la Bratwurst no es una salchicha, son 400 salchichas fingiendo ser la misma y odiándose entre ellas. La Bratwurst es la salchicha de asar, de cerdo, a veces de ternera, especiada según la región, y cada pueblo, cada ciudad, cada valle tiene la suya, y está absolutamente convencido de que las demás son un fraude. La de Nuremberg es diminuta, del tamaño de un dedo, y encima tiene denominación de origen protegida por la Unión Europea, o sea que hay burócratas en Bruselas cuyo trabajo es vigilar que nadie haga una salchicha de Nuremberg fuera de Nuremberg. Se venden de 6 en 6, o de 8, o de 10, metidas en un panecillo, y a la de Nuremberg le puedes poner 3 en un pan, y ya está. La de Turingia, en cambio, es larga, gorda, y los de Turingia te dirán que la suya se documenta desde el siglo XVI y que es la auténtica, la madre de todas. Y luego está la costumbre, que es lo que de verdad importa, porque la salchicha se asa sobre carbón, nunca sobre gas, si le preguntas a un puritano, y se come con mostaza, y si le pones ketchup delante de un turingio, de verdad se le nubla la vista. La Bratwurst es la prueba de que en Alemania puedes tener una guerra civil entera dentro de una tripa de cerdo. Pero si crees que la Bratwurst es intensa, esperas a conocer a la Weisswurst, la salchicha blanca de Baviera, que no es una salchicha, es una religión con horario de oficina. Se hace en Múnich, con carne de ternera y tocino, perejil, limón y cardamomo, se cuece en agua caliente y sale de ese color blanco pálido enfermizo que asusta la primera vez. Y aquí está lo bueno, porque la Weisswurst tiene una norma no escrita que los bávaros defienden con la vida. No debe oír campanar las 12 del mediodía. ¡En serio! La tradición dice que como no había refrigeración, la salchicha había que comerla antes de mediodía, recién hecha. Y de ahí nació la regla de que la Weisswurst se toma solo por la mañana, de desayuno, con mostaza dulce, un pretzel y una cerveza de trigo, porque una cerveza a las 10 de la mañana en Baviera no es alcoholismo, es folclore. Y no solo eso, no te comes la piel, la chupas o la cortas o la pelas, pero morder una Weisswurst con piel delante de un bávaro es como estornudar dentro de una iglesia. Hay hasta un verbo para el ritual de sorberla, Zuzeln, una salchicha que tiene horario, código de vestimenta y verbo propio. Y aún así, cuando un bávaro se sienta a desayunar 2 de estas flotando en su agua caliente, lo hace con una devoción que casi conmueve, porque para él eso no es una comida, es su bandera. Y hablando de banderas, vamos con la comida que de verdad sostiene a Alemania de pie, la que se come a las 4 de la madrugada saliendo de un bar, la que no aparece en los libros de cocina tradicional, pero es, sin discusión, el plato nacional real del país, el Doner Kebab. Y sí, ya sé lo que estás pensando, que el doner es turco, y lo es y no lo es, y ahí está la belleza del asunto. El doner, tal y como lo conoces hoy, la carne del asador vertical metida en un pan de pita con ensalada, salsa de yogur, col lombarda y esas tiras de cebolla, esa versión concreta se inventó en Berlín, en los años 70, por inmigrantes turcos que adaptaron el kebab de su tierra al hambre y las prisas de la ciudad alemana. Berlín reclama la paternidad del doner moderno con orgullo,
Y Turquía, comprensiblemente, pone los ojos en blanco, porque la carne al asador vertical lleva en Anatolia desde el siglo XIX. Es la disputa perfecta. Un plato inmigrante que un país adopta como propio, mientras el país de origen dice, oye, que eso es mío de siempre. Y mientras los dos discuten, hay millones de alemanes de toda procedencia comiéndose uno cada fin de semana sin preguntarse nada, que al final es la única manera sensata de resolver una guerra de comida, comiéndotela. Y ya que estamos con carne rebozada y adaptada de fuera, que es medio Alemania, tenemos que meternos en el barro del schnitzel, que es directamente un conflicto internacional. El schnitzel es un filete de carne aplanado a martillazos hasta dejarlo fino como una hoja, rebozado en harina, huevo y pan rallado y frito hasta quedar crujiente y dorado. Y el rey de todos, el Wiener Schnitzel, el vienés, tiene un problema para los alemanes, que es austríaco. Es de Viena, lo pone en el nombre, y por ley austríaca, el Wiener Schnitzel de verdad se hace con ternera, solo con ternera. Y si lo haces con cerdo, tienes que llamarlo Schnitzel Wienerart, o sea, al estilo vienés, que es la manera legal de decir imitación. Y aquí los alemanes, que se comen toneladas de schnitzel de cerdo porque es más barato, viven en ese limbo eterno de comerse una cosa llamándola casi como la original, pero no del todo. Y encima está el Jägerschnitzel, el del cazador, con su salsa de champiñones, que en la antigua Alemania del Este era otra cosa completamente distinta, una rodaja de mortadela frita, y todavía hoy un oriental y un occidental pueden discutir media hora sobre qué es de verdad un Jägerschnitzel. Un filete rebozado que consigue enfrentar a dos países y a las dos mitades de un tercero. Eficiencia alemana. Y si te ha parecido que Baviera y Suabia iban a quedarse calladas, es que no conoces a los suavos, porque ahora toca el pretzel, la bretzel, ese lazo de masa retorcido, dorado y salado, que es probablemente el símbolo comestible más reconocible del país. Se hace con una masa que se sumerge en sosa cáustica diluida antes de hornear, que es lo que le da ese color caoba brillante y esa corteza con sabor tan particular. Y sí, has oído bien, sosa cáustica. El mismo producto con el que se desatascan las tuberías, solo que en cantidad controlada y horneada se vuelve inofensiva y deliciosa. Baviera lo reclama como suyo, con su pretzel gordo de brazos finos y vientre grueso que se come con la Weisswurst. Pero Suabia también lo reclama. Y el pretzel suavo tiene los brazos más gruesos y el corte distinto. Y para un suavo el bávaro lo hace mal, y para un bávaro el suavo no tiene ni idea. Y ambos coinciden en una sola cosa, en que existe una leyenda sobre un panadero condenado a muerte al que un noble le perdonó la vida si conseguía hacer un pan por el que se pudiera ver el sol 3 veces, y de ahí los 3 huecos del lazo. Una masa retorcida con pena de muerte en el origen y guerra fronteriza en el presente. Y ya que hemos aterrizado en Suabia, quedémonos ahí un rato, porque los suavos, además de discutir sobre pretzels, tienen 2 armas de destrucción masiva propias. La primera son los spätzle, esos fideos de huevo cortos e irregulares, hechos raspando una masa blanda directamente sobre el agua hirviendo, que salen con esa forma de gusanito rústico que ninguna máquina imita del todo. Y cuando les fundes queso encima y les pones cebolla frita por arriba, se convierten en Käsespätzle, que es lo más parecido que tiene Alemania a un abrazo. Pero la joya suava de verdad, la que mejor retratas a este país, es el Maultaschen, una especie de raviolón enorme relleno de carne, espinacas y pan. ¿Y por qué es tan alemán? Por su apodo. Los suavos lo llaman Herrgottsscheißerle, que se traduce más o menos como el pequeño engaña a Dios. La historia cuenta que los monjes querían comer carne en Cuaresma cuando estaba prohibida, así que la picaron y la escondieron dentro de la masa para que Dios no la viera. Un pueblo entero que inventó un plato específicamente para hacerle trampas a Dios y que lleva siglos comiéndoselo con orgullo por lo listo que fue. Eso, más que ninguna salchicha, te dice quiénes son. Y ya que hablamos de cosas que no son lo que su nombre promete, tenemos que parar en el Leberkäse, que es un caso de estafa lingüística de manual. Traducido literalmente significa queso de hígado. Y no lleva queso. Y muchas veces tampoco lleva hígado. Es un pastel de carne finamente picada, cerdo y ternera, horneado en un molde rectangular hasta que se forma una corteza dorada por fuera y queda rosado y compacto por dentro. Y se corta en rodajas gruesas que se meten en un panecillo con mostaza. Y eso es un Leberkäsemel, el bocadillo que sostiene a media Baviera a media mañana. Cuando le preguntas a un bávaro por qué se llama queso de hígado si no lleva ni una cosa ni la otra, se encoge de hombros con esa serenidad de quien ha decidido que las preguntas lógicas son cosa de extranjeros. Hay teorías, que si viene de una palabra antigua para hogaza, que si de la región del Rin. Nadie lo sabe con seguridad, y a nadie parece importarle porque está demasiado ocupado comiéndoselo. Y déjame que te pare aquí un momento, porque este es el punto de la sobremesa en el que, si esto fuera una comida de verdad, alguien se levantaría a por más cerveza y aprovecharía para pedirte que le dieras al like y te suscribieras al canal. Así que lo hago yo, con la misma indiferencia con la que un alemán te dice que tu ensalada de patata está mal hecha. Si te está gustando este repaso, suscríbete, dale a me gusta.
Y ya de paso deja en los comentarios si el codillo se hierve o se asa, que sé perfectamente que tienes una opinión y que estás deseando pelearte por ella. Lo suelto ahí, como quien deja caer en la mesa que le ha puesto vinagre a la ensalada de patata delante de un bávaro y me quedo mirando a ver quién salta. Porque va a saltar alguien. Siempre salta alguien. Y hablando precisamente de peleas de sobremesa, vámonos al Rin, a Colonia y sus alrededores, por el Sauerbraten, que es carne de vacuno marinada durante días, a veces hasta una semana entera, en una mezcla de vinagre, vino, agua y especias, hasta que queda tan tierna y tan ácida que casi se deshace, y luego se guisa lenta y se sirve con una salsa oscura y agridulce que en la versión renana lleva pasas y a veces se espesa con pan de especias molido. Sí, con galletas. Y aquí está la trampa histórica preciosa. Cuentan que originalmente el Sauerbraten se hacía con carne de caballo, no de vaca, y todavía hoy en algún rincón de Renania encontrarás quien lo defienda a la antigua. Marinar la carne días enteros no era un capricho gourmet, era la manera de aprovechar carne dura o pasada cuando no había otra cosa. O sea que este plato de domingo elegante nació de la pura necesidad, como casi todo lo que hoy llamamos tradición. Y a los renanos les encanta recordarte que la salsa lleva pasas, y a media Alemania le horroriza que la salsa lleve pasas. Y ahí tienes otra frontera invisible trazada con fruta seca. Y ya que hemos tocado la carne de guisar lento, es imposible no meterse en la madre de todas las peleas norte contra sur alemanas, que es la del codillo de cerdo, porque el mismo trozo de animal, la pata, se convierte en dos platos enfrentados según a qué lado del país estés. En Baviera y el sur es la Schweinshaxe, y se asa. Se hornea hasta que la piel queda tan crujiente que suena al golpearla, con la carne tierna dentro, y se sirve con su pretzel, su cerveza y su montaña de chucrut. En Berlín y el norte es el Eisbein, y se hierve, se cuece hasta quedar pálido, blando, gelatinoso, tembloroso, con la piel suave en vez de crujiente, y también se acompaña de chucrut y puré de guisantes. Y no te confundas. Para un bávaro, hervir un codillo es un desperdicio criminal de un cerdo perfectamente bueno, y para un berlinés, asarlo hasta dejarlo crujiente es una pretensión del sur. Misma pata, mismo cerdo, dos religiones, y cada uno convencido de que el otro lleva siglos haciéndolo mal. Y como no podía ser de otra manera, la guarnición que acompaña a medio país también tiene su propia guerra fría, y es la ensalada de patata, la Kartoffelsalat, que es literalmente el mapa de Alemania dibujado en un cuenco. En el norte se hace con mayonesa, cremosa, densa, fría, la que esperarías. En el sur, en Baviera y Suabia, se hace sin una gota de mayonesa, con caldo caliente, vinagre, aceite, mostaza y cebolla. Y se sirve tibia, más ligera y ácida. Y estas dos ensaladas de patata no se hablan. Un alemán del sur que se encuentra una ensalada de patata con mayonesa en Nochebuena siente que le han estropeado la fiesta, y un alemán del norte que prueba la versión con caldo tibio piensa que se han olvidado de terminarla. La frontera del vinagre y la frontera de la mayonesa cruzan el país por el mismo sitio, y cada familia jura que la receta de la abuela es la única correcta, lo cual, como todas las recetas de la abuela, significa que es correcta para exactamente una abuela. Y de la patata al repollo hay un solo paso, y el repollo nos lleva directos al plato que le dio a los alemanes su apodo internacional, porque a los alemanes se les ha llamado durante generaciones los Krauts, y Kraut es col, por el chucrut, el Sauerkraut, la col fermentada. Se corta la col finísima, se sala, se prensa y se deja fermentar semanas hasta que se vuelve ácida. Y ese proceso, además de conservarla durante el invierno, la carga de vitamina C, razón por la cual los marineros alemanes no se morían de escorbuto, mientras otros caían como moscas. O sea que el plato que se usa como insulto es en realidad una hazaña de la ingeniería alimentaria. Acompaña a las salchichas, al codillo, a todo, con esa acidez que corta la grasa, y cada región la sazona a su manera, con bayas de enebro, con manzana, con vino blanco, con semillas de comino, y cada quien cree que la de su casa es la buena. Un pueblo entero definido en el resto del mundo por una col en salmuera, y encima orgulloso de ello, que es lo mínimo que puedes hacer cuando tu apodo es verdura. Y subamos al norte del todo, a los puertos, a Hamburgo y Bremen, porque allí la comida huele a mar y a viaje largo, y el plato bandera es el Labskaus, que es una de esas cosas que hay que ver para creer. Imagínate un puré rosa intenso, casi fucsia, hecho de carne en salazón picada, patata, cebolla y remolacha, todo machacado junto hasta quedar una pasta de color imposible, y coronado con un huevo frito, pepinillos y arenque en escabeche o rollmops al lado. Nació en los barcos, comida de marinero, hecha con lo que aguantaba meses en alta mar sin estropearse, carne curada y conservas, todo triturado porque a los marineros mayores sin dientes les costaba masticar. Suena espantoso, y a los del norte les fascina, y en cuanto un alemán del sur ve ese amasijo rosa, se pregunta en qué momento el mar volvió loca a esta gente. Es feo, es raro, es honesto, y sabe a puerto, a sal y a supervivencia, que al final es a lo que sabe casi toda la comida de verdad antes de que la disfracen de tradición.
Y quedémonos en el norte para un ritual que es medio comida y medio deporte de invierno, el green col, la col rizada, esa verdura verde oscura y arrugada que en el norte de Alemania se guisa lenta con salchichas ahumadas y panceta hasta convertirse en un plato contundente de pleno invierno. Pero lo bueno no es el plato, es la costumbre que lo rodea, la Kolfahrt, la excursión de la col, en la que grupos de amigos y compañeros de trabajo se juntan para caminar por el campo helado tirando de un carrito lleno de aguardiente, jugando a juegos absurdos por el camino, bebiendo hasta congelarse y terminando en una posada donde se comen kilos de col rizada con salchicha y donde se coronas a un rey de la col según quien haya comido más. Un pueblo que convirtió comer verdura en una peregrinación etílica con monarquía incluida. Y si les preguntas por ¿qué?, te miran como si la pregunta no tuviera sentido, porque para ellos no lo tiene. Se hace, porque hace frío y porque siempre se ha hecho así. Y como toda buena sobremesa, esta empieza a acelerarse, porque quedan platos golpeando la puerta y todos tienen su pique. Así que vamos a darles un repaso honesto antes de que se nos enfríe el café. Los Königsberger Klopse, las albóndigas de la antigua Prusia Oriental, de la ciudad que hoy es rusa y se llama Kaliningrado. Unas bolas de carne pálida servidas en una salsa blanca de alcaparras y limón. Un plato de un lugar que en el mapa ya no existe como era. Comida refugiada de una geografía borrada. Las Rouladen, filetes finos de vacuno enrollados con panceta, cebolla, pepinillo y mostaza dentro, atados y guisados lentos. El plato de domingo de media Alemania. Y cada casa jura que el relleno de la suya es el correcto. El Flammkuchen, esa especie de pizza finísima y crujiente con nata agria, cebolla y bacon, que viene de la frontera de Alsacia y que Francia y Alemania se disputan con la naturalidad de dos países que llevan siglos moviéndose la frontera el uno al otro, porque Alsacia ha sido tantas veces alemana y francesa que su comida ya no sabe muy bien de quién es. Y honestamente, le da igual. Y acuérdate de que al principio te he dicho que en este país no se ponen de acuerdo ni en cómo se llama una albóndiga, y no era una exageración de sobremesa, era literal. La humilde albóndiga alemana, esa bola o tortita de carne picada con pan mojado, cebolla y huevo, frita en la sartén, cambia de nombre cada vez que cruzas una frontera invisible dentro del propio país. En el norte y en gran parte de Alemania es una fricadelle. En Berlín es una boulette, palabra que llegó con los hugonotes franceses y que un berlinés defiende como si fuera más suya que el propio muro. En Baviera es un Fleischpflanzerl, que ya es directamente otro idioma. En Hesse le dicen Klops, en otras zonas Frikandelle. Y en cada una de esas regiones la gente está segura de que su palabra es la normal y las demás son rarezas de gente raruna. Es la misma carne, la misma sartén, el mismo gesto de tu abuela aplastándola con el canto de la mano, y sin embargo es imposible pedirla en toda Alemania con la misma palabra sin que alguien te corrija. Un país capaz de fabricar coches con precisión de microscopio y que no ha conseguido en 1000 años ponerse de acuerdo en cómo llamar a una bola de carne frita. Y esto, más que las salchichas y más que el codillo, es la esencia del asunto. Porque demuestra que el desacuerdo no es sobre la comida, es sobre quién tiene razón, que en Alemania es siempre la persona que está hablando. Y por si el salado no fuera suficiente campo de batalla, el dulce alemán también tiene sus fronteras trazadas a cuchillo. La Schwarzwälder Kirschtorte, la tarta de la Selva Negra, capas de bizcocho de chocolate empapadas en Kirschwasser, ese aguardiente de cerezas de la región, con nata, guindas y virutas de chocolate, y ojo, que para llamarse así de verdad, en Alemania tiene que llevar el aguardiente auténtico, no vale mojarla en zumo y hacerse el sueco. El Stollen de Dresde, ese pan denso y pesado de Navidad, cargado de fruta confitada, mazapán y cubierto de azúcar glas, tan protegido que solo los panaderos de Dresde pueden llamarlo Dresdner Christstollen de verdad, con su sello y su certificado, un bizcocho navideño con documento de identidad. Y los Lebkuchen de Nuremberg, esos pasteles de especias a medio camino entre galleta y pan de jengibre, horneados sobre obleas, que la ciudad lleva haciendo desde la Edad Media cuando era el cruce de las rutas de las especias y que también tienen su denominación protegida, porque en este país hasta una galleta de Navidad necesita papeles. Y para cerrar el círculo, lo que de verdad lo une todo, lo que en Alemania no es una bebida sino un principio constitucional, la cerveza. Y con ella, la ley de pureza, el Reinheitsgebot, promulgada en Baviera en 1516, que decía que la cerveza solo podía hacerse con agua, cebada y lúpulo. Y punto. Más de 500 años defendiendo que a la cerveza no se le echa nada raro, con un orgullo que roza lo religioso, mientras cada región defiende su estilo, la Weissbier de trigo del sur, la Kolsch clara y ligerísima de Colonia, que se sirve en vasos estrechos y pequeños, la Altbier oscura de Düsseldorf, que está a apenas 40 kilómetros de Colonia y que existe básicamente para llevarle la contraria. Colonia y Düsseldorf, dos ciudades vecinas, cada una con su cerveza propia, cada una despreciando la de la otra, cada una pidiendo la suya con una lealtad de hincha de fútbol.
Porque al final Alemania es esto, un país que convirtió el desacuerdo en tradición y la tradición en denominación de origen. Y así, plato a plato, salchicha a salchicha, con su codillo hervido peleándose con su codillo asado, su ensalada de patata partida en dos por una frontera de mayonesa y su salchicha blanca que no puede oír las campanas del mediodía, te das cuenta de que este país tan ordenado en realidad no se pone de acuerdo en nada de lo que se lleva a la boca, y que precisamente por eso funciona, porque cada quien defiende lo suyo como si le fuera la vida. Casi todo esto nació del frío, del hambre y de aprovechar lo que había, y aún así lo defienden como banderas. Y bueno, esto se come así. Si has aguantado hasta aquí sin ofenderte por lo de las pasas en la salsa, suscríbete, dale a me gusta, y dime en los comentarios de qué lado de la ensalada de patata estás, que la sobremesa nunca se acaba.